Doble campeón FECONBOX WBC para México en Super Welter. Carlos Alberto El Burrito García aplasta al Pato Casanova en 7 rounds. México tiene otro prospecto invicto en los Super Welter, un fajador que también es un showman al estilo de Jorge El Maromero Páez. Chécate nomás los pasos prohibidos aquí que estás viendo en tu pantalla del Burrito García. A lo Maromero Páez. Este fin de semana, el sábado 18 de abril, en la Arena Tecate de Tijuana, el Burrito García se convirtió en doble campeón FECONBOX, ahora campeón nacional juvenil en Super Welter, al derrotar al Pato Casanova en una pelea pactada a 10 rounds. El Pato Casanova ya no pudo salir para el octavo round. Y hay que también mencionar que el Burrito García ya fue campeón FECONBOX nacional y ahora se convierte en campeón nacional juvenil Super Welter, es decir, doble campeón para México, y le ganó al Pato Casanova por nocaut técnico en el séptimo round. El Pato Casanova ya no pudo salir para el octavo, ya no pudo salir el Pato después de un séptimo round brutal, un séptimo round salvaje. El Pato Casanova recibió tremendo castigo por parte del Burrito en los últimos rounds. Carlos Alberto García mantiene su invicto de esta manera. Tiene 22 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut. El Burrito García tiene 24 años y es de Tijuana. En lo particular, este es de mis prospectos mexicanos favoritos porque sus peleas son sumamente entretenidas, no te aburre. El estilo del Burrito es muy vistoso, es muy parecido al de Jorge El Maromero Páez, uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos, y es nostálgico ver al Burrito pelear con el estilo del Maromero. Al Burrito le gusta dar espectáculo, piensa mucho en la gente, sale a pelear con la idea de darle un gran espectáculo a la gente, y eso, el respetable público, se lo agradecemos porque ya casi no hay boxeadores así que piensen tanto en su afición, y el Burrito cada vez que sale se entrega a la gente. El Burrito García ganó bien al Pato Casanova, se le plantó un rival muy difícil. El Pato Casanova es un boxeador muy duro que no fue a Tijuana a regalar nada, se le plantó al tú por tú desde el primer round y se nota que el nivel de dificultad ya está subiendo para el Burrito. Un Burrito García que se coronó campeón juvenil FECONBOX Super Welter. Aquí vemos imágenes del round 4, uno de los rounds más intensos de la batalla. Vemos un intercambio muy fuerte por parte de los dos. El Burrito, con su estilo clásico, le batalló, hay que decirle, fácil no es, le batalló mucho para ganar. Se ve que los rivales ya van siendo más difíciles para el Burrito y es normal. Ganó este fin de semana, ganó bien, dio un muy buen espectáculo, tiene mucha conexión con la gente, tiene mucho carisma, y creo que el Burrito García tiene todos los elementos para que en este año o en el próximo pueda ser una de las grandes figuras del boxeo mexicano. Me gustó, a mí como fan me gustó la pelea contra el Pato Casanova, la disfruté mucho, fue una pelea muy entretenida. El Burrito dominó el round 6 y el 7 con mucha claridad, pisó el acelerador a fondo en los últimos rounds y ya se veía el Pato Casanova muy golpeado para el séptimo round, ya no pudo salir para el octavo y se decretó nocaut técnico a favor del Burrito García, y sin duda alguna es un gran prospecto, pelea muy bien el Burrito, tiene mucha agilidad y cuando gana esta es su manera de festejar. Chéquense el baile, aquí está el Burrito sacando los pasos prohibidos, un homenaje a Jorge El Maromero Páez. Me cae bien el Burrito, ¿y a ustedes? Y aquí les va una pregunta bien importante: ¿contra quién les gustaría verlo pelear a continuación? Creo que el nivel de dificultad debe de subir a un Bakram Murtaseliev. ¿Qué opinan? Sería un buen rival para el Burrito, ¿no creen? Murtaseliev contra Burrito García sería una pelea de lo más interesante. ¿Qué opinan ustedes o contra quién le gustaría ver pelear? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios y regálame un like en este momento si te gusta el estilo del Burrito García. Aquí podemos apreciar los highlights del Burrito, tiene muy buena resistencia también a los golpes, le entra duro al intercambio. José Alberto El Burrito García es un fajador muy rápido, tira mucho volumen de golpes muy rápidos, muy potentes. La pelea el Burrito se la puede llevar por nocaut o se la puede llevar por puntos. Es un peleador que ha subido de nivel poco a poco, enfrentando rivales cada vez más experimentados como lo fue el Pato Casanova, manteniendo el invicto el Burrito y ganando experiencia en peleas duras así como esta. Tiene un estilo mexicano clásico pero con toques personales y tiene un estilo muy raro, muy poco ortodoxo, que lo hacen muy entretenido de ver, la verdad, y muy efectivo. No es un robot defensivo aburrido ni un fajador puro, más bien es un agresivo con cerebro y mucha movilidad. Es muy inteligente para pelear el Burrito y su punto más fuerte es el juego de pies. Se mueve muy bien alrededor del ring, entra y sale con rapidez, cambia de ángulos y usa el juego de pies para crear distancia o para cerrar la distancia.
Ese es uno de sus puntos más fuertes, no se queda plantado, lo que le permite atacar y poder defender al mismo tiempo. Tiene muy buena pegada, su derecha recta es fantástica y muy pesada. Defiende bien, tiene buena defensa con la cabeza en movimiento y con los guantes arriba. Usa la movilidad para contragolpear, es resistente y tiene buen mentón. Nunca ha sido noqueado el burrito. Es un prospecto muy completo, tiene poder, velocidad de manos, excelentes pies, corazón y sobre todo mucho carisma. Su estilo es atractivo para el público porque siempre da peleas de acción y tiene ese saborcito mexicano, ese sabor latino que gusta tanto. A mí me gusta ver las peleas del burrito porque son bien entretenidas. El burrito no tiene ninguna pelea aburrida y se me hace que es de lo mejor en Super Welter. México tiene un prospecto muy interesante en el Burrito García y si lo apoyas, si apoyas al burrito, regálame un like en este momento. Y si quieres apoyar a Richie Vlog, te invito a que te hagas miembro de nuestro canal. Hemos abierto la opción de membresías y tenemos dos tipos de membresías. Como miembro de la Esquina Pesada, tendrás acceso a nuestro grupo de WhatsApp VIP donde podrás estar en contacto con tu servidor más directamente las 24 horas. También los miembros eligen la programación mediante encuestas y nos apoyarías mucho para llevar a Richie Vlog al siguiente nivel, porque con el dinero recaudado de las membresías compraremos nuevo equipo y un editor para traerles el mejor contenido a ustedes, el respetable público. En la descripción del video y en el primer comentario te dejo el enlace para que cheques las membresías y nos apoyes. Un saludo enorme a nuestros miembros del canal, gracias por su apoyo. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos